La tarde se había ido apagando sobre el campo de entrenamiento con una lentitud casi ceremonial, mientras el cielo adquiría ese tono anaranjado que parecía envolverlo todo en una calidez suave. Los jugadores recogían los conos, las redes y el material con el cansancio típico de un día intenso, mientras el eco de las risas y los últimos toques al balón se mezclaban con el olor a hierba reciente. Entre ellos estaba Marcos, que llevaba meses intentando recuperar el ritmo después de una lesión que lo había apartado demasiado tiempo del equipo. Tenía 27 años y un estilo silencioso pero firme, con una dedicación al deporte que era casi terquedad, una mezcla de disciplina y orgullo que lo mantenía entrenando incluso cuando los demás ya se habían rendido. El entrenamiento había sido particularmente duro aquel día. Las piernas de Marcos ardían, su sudor le corría por la espalda y sus manos temblaban un poco al guardar las botellas de agua, pero lo que realmente hacía que su respiración se volviera más profunda no era el cansancio físico. Era la presencia constante de su entrenador, Daniel, que llevaba observándolo con una atención que Marcos no sabía cómo interpretar. Daniel era unos años mayor, tenía un porte sereno y un carácter firme que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Era el tipo de hombre que parecía cargar la responsabilidad en los hombros con una naturalidad que Marcos siempre había admirado. Su relación había empezado como cualquier otra entre entrenador y jugador, marcada por correcciones técnicas, indicaciones estratégicas y alguna conversación casual antes o después de los entrenamientos. Pero con el tiempo, algo había cambiado, algo sutil que ninguno de los dos mencionaba. Daniel se quedaba después de las sesiones para ayudarlo a corregir su técnica. Marcos lo buscaba con la mirada antes de cada ejercicio, esperando su aprobación. Y en ocasiones, cuando sus manos se rozaban al pasarle un balón o cuando Daniel le sostenía el hombro para ajustar una postura, había un segundo, apenas perceptible, donde ninguno parecía respirar. Aquella tarde, cuando todos comenzaron a marcharse, Daniel se acercó a Marcos con una tranquilidad que contrastaba con el bullicio que se alejaba. «Hoy has aguantado más de lo que esperaba», dijo Daniel, con ese tono firme que siempre llevaba un matiz cálido cuando hablaba con él. «Intento volver a mi nivel», respondió Marcos, aunque su voz mostraba algo más que cansancio. Había una ligera tensión que él mismo no sabía disimular. Daniel lo observó unos segundos, como si intentara leer algo más allá de sus palabras. Sus ojos tenían ese brillo profundo que Marcos reconocía, uno que se intensificaba cada vez que quedaban a solas. «No es solo aguantar», dijo Daniel, acercando un paso sin perder la calma. «Es que te exiges demasiado». Marcos sintió un pequeño vuelco en el pecho. Daniel estaba tan cerca que su figura bloqueaba la luz del sol que quedaba, creando una sombra cálida que lo envolvía. Notó cómo la piel de su nuca se erizaba sin motivo aparente, aunque sí había motivo, y él lo sabía. Daniel bajó la mirada hacia la pierna de Marcos, la que había estado lesionada. Su mano se acercó con un gesto lento, como si dudara, y se posó sobre ese muslo con una presión suave que le provocó un escalofrío involuntario. El toque fue rápido, casi profesional, pero la respuesta en el cuerpo de Marcos no tuvo nada de técnica. Su respiración se aceleró apenas, un detalle sutil que Daniel notó. «Tienes la musculatura tensa», dijo en voz baja. «No ayudas si sigues así mañana». Marcos asintió, aunque no podía dejar de sentir el rastro tibio de aquella mano que se había ido demasiado pronto. «Puedo estirar luego en casa», respondió intentando sonar neutral. Daniel negó suavemente. «No, ahora. Y bien hecho, no quiero que recaigas». El aire entre ellos cambió, como si la conversación dejara de ser entrenamiento y se transformara en algo más íntimo, sin que uno de los dos lo dijera. Daniel señaló con un gesto suave hacia la autocaravana que estaba aparcada a unos metros, un vehículo que solía usar para descansar entre jornadas largas o para revisar vídeos de los partidos. «Ven, tengo el material para masajes musculares y una camilla más cómoda que el vestuario», dijo él sin más. Marcos sintió que algo se apretaba en su pecho, una mezcla de duda y deseo que no quería examinar demasiado. Sabía que no podía negarse, aunque tampoco quería. Había algo en la voz de Daniel, en su forma de mirarlo, que lo empujaba sin fuerza pero con una claridad que no dejaba lugar a excusas. La autocaravana estaba iluminada solo por una lámpara tenue en la parte interior. Olía a madera, a ropa deportiva y a ese aroma suave que él siempre asociaba con Daniel, una mezcla de colonia discreta y algo cálido,
casi como el olor del sol en la piel. Marcos sintió un estremecimiento leve cuando atravesó la puerta y escuchó cómo Daniel la cerraba detrás de él, dejando fuera el ruido del mundo. Dentro, el silencio parecía más denso, más íntimo. Daniel pasó junto a él, rozando su brazo sin intención aparente. Ese toque accidental produjo una corriente eléctrica que le recorrió la piel y que Marcos intentó ignorar, sin éxito. Daniel no comentó nada, pero la manera en que su mirada se detuvo un segundo extra en los ojos de Marcos no pasó desapercibida. «Siéntate», dijo señalando un pequeño banco acolchado. Marcos obedeció, sintiendo cómo su respiración comenzaba a volverse más profunda, como si su cuerpo reconociera la tensión antes que su mente. Daniel buscó un frasco de aceite y lo calentó entre sus manos. Ese gesto simple, tan cotidiano, tenía una carga sensorial que a Marcos le atravesó la espalda. «Relaja la pierna», indicó Daniel. Marcos estiró la pierna lesionada. Daniel se arrodilló frente a él, en una postura que hizo que el estómago de Marcos se encogiera con un nerviosismo inexplicable. La cercanía era tal que podía sentir el calor del cuerpo del entrenador incluso sin contacto. Daniel colocó sus manos sobre su muslo, con una firmeza medida, calentando la piel antes de comenzar a masajearla con movimientos lentos, profundos, cuidadosos. La primera presión hizo que Marcos soltara una exhalación entrecortada. Daniel levantó apenas la mirada, como si estuviera atento a cada reacción, cada respiración. ¿Demasiado fuerte?, preguntó en voz baja. «No, está bien», respondió Marcos, aunque la palabra bien no lograba abarcar lo que realmente sentía. Daniel continuó. Sus manos ascendían y descendían por el muslo de Marcos con una dedicación casi devota. Cada movimiento generaba un calor que se extendía más allá del músculo, como si lo recorriera desde dentro. Marcos no sabía si era el masaje o la proximidad lo que aceleraba su pulso. Daniel estaba tan cerca que cada vez que inclinaba la cabeza, un mechón de su cabello rozaba el borde de la rodilla de Marcos, provocando un estremecimiento suave en su piel. La autocaravana parecía volverse más pequeña, más cálida, más densa con cada segundo que pasaba. «Estás demasiado tenso», susurró Daniel sin levantar la vista. «Esto no es solo físico». Marcos sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero su voz parecía haberse perdido en la mezcla de calor, respiración y expectativa. «Estoy bien», mintió. Daniel levantó la mirada. Algo en sus ojos lo contradijo de inmediato. Había un brillo cálido, intenso, que Marcos no estaba acostumbrado a ver de tan cerca. Daniel mantuvo su mirada un segundo, 2, 3. Ese lapso fue suficiente para que Marcos sintiera cómo el aire se encendía entre ellos. «No tienes que decirme eso», dijo Daniel muy despacio. Marcos sintió cómo su pecho subía y bajaba con más fuerza, como si su propio cuerpo respondiera a algo que llevaba tiempo escondido. El entrenador seguía arrodillado frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento cuando hablaba. Daniel dejó una mano sobre su pierna, un gesto firme y a la vez sorprendentemente suave, casi íntimo. Marcos no se apartó, no podía, y Daniel lo sabía. La tensión, esa que llevaban semanas evitando, finalmente encontraba un lugar donde respirar. Y mientras la luz tenue acariciaba sus rostros, algo empezó a cambiar de verdad. El silencio dentro de la autocaravana se volvió más espeso, casi palpable, como si el aire estuviera cargado de una electricidad suave que nacía de la cercanía entre ambos. Marcos sentía la mano de Daniel aún apoyada en su muslo, cálida, firme, transmitiendo una seguridad que contrastaba con el temblor leve que le recorrió el cuerpo. No sabía si ese temblor era producto del masaje o de la figura del entrenador, arrodillado frente a él, observándolo con una intensidad que traspasaba cualquier intención profesional. Daniel no retiró la mano. La dejó allí un segundo más, como si quisiera darle tiempo a Marcos para decidir si debía apartarse. Pero Marcos no se movió. Su respiración era profunda, cargada, y su pecho se expandía en un ritmo que hablaba más claramente que cualquier palabra que pudiera pronunciar. «No te fuerces a mantenerlo todo dentro», dijo Daniel en un tono que no usaba con nadie más. «No aquí». La frase cayó entre ellos como una chispa suave, prendiendo algo que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Marcos quiso responder, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Daniel lo notó. Su mirada descendió por el rostro de Marcos hasta su cuello, siguiendo la línea de su respiración acelerada,
y luego volvió a sus ojos con una calma que desarmaba. Lentamente, como quien no quiere romper un equilibrio frágil, Daniel deslizó su mano hacia la parte interna del muslo para continuar el masaje. Sus dedos avanzaron con un ritmo firme, cuidadoso, despertando un calor que subía por la piel, como si buscara un lugar donde alojarse en el pecho de Marcos. El joven dejó escapar una exhalación profunda, involuntaria, que resonó en el espacio estrecho de la autocaravana. Daniel levantó la mirada. Ese sonido, tan suave y tan sincero, era imposible de ignorar. «Respira», susurró él. Y Marcos lo hizo. Su pecho subió con un impulso lento, cargado, como si el aire le quemara por dentro, mientras la mano de Daniel continuaba trazando movimientos que parecían pensados para aflojar músculos, pero que también aflojaban algo más profundo. Algo emocional, algo íntimo. Daniel se incorporó un poco, todavía arrodillado, acercando su torso a la pierna de Marcos. Su proximidad se volvió aún más evidente. La autocaravana, con su silencio y su luz tenue, parecía un escenario hecho a medida para ese tipo de momentos, donde la tensión se cuela por cada gesto, cada mirada, cada respiración. «Quiero que estés bien», dijo Daniel, con un tono que mezclaba profesionalismo y algo más personal, más suave. «¿De verdad?» Marcos tragó saliva. Su cuerpo reaccionó de un modo casi automático, inclinándose apenas hacia adelante, no demasiado, solo lo suficiente para sentir más de cerca el calor del entrenador. El aire entre ellos volvió a vibrar, como si la tensión se cargara con cada segundo. Daniel apoyó la otra mano en la cadera de Marcos para estabilizarlo mientras trabajaba la pierna. Ese contacto, firme y lento, provocó que Marcos respirara con un exceso de profundidad que lo delató. Daniel percibió el movimiento de su abdomen expandiéndose bajo su mano, la manera en que la piel se tensaba bajo la camiseta deportiva, el ligero temblor que subía desde su torso hasta su cuello. «Ahí», murmuró Daniel. «Así». Su voz sonó más cercana, más baja. Marcos sintió cómo su cuerpo reaccionaba a ese tono, cómo el calor subía ligeramente por su pecho, cómo sus hombros se relajaban y se tensaban a la vez, como si su propia piel no supiera qué hacer con la mezcla de calma y deseo que lo recorría. Daniel terminó el movimiento y dejó ambas manos quietas un instante, una sobre el muslo, la otra en la cadera. Era una pausa cargada, necesaria, como si ambos necesitaran un respiro para asimilar lo que estaba ocurriendo. Marcos levantó la mirada y se encontró con los ojos de Daniel, tan cerca que podía distinguir el brillo cálido en ellos, un brillo que parecía expandirse como una llama contenida. No era una mirada casual, no era una mirada inocente. Era el tipo de mirada que provoca una reacción inmediata en el pecho, un golpe suave que obliga a la respiración a cambiar de ritmo. Daniel no apartó la vista. Sus ojos recorrían cada detalle del rostro de Marcos, la curva de la mandíbula, el temblor leve de sus labios, el calor que se había extendido por sus mejillas. Había algo en esa observación detenida que Marcos sentía en la piel, como si los ojos de Daniel fueran una caricia invisible. «Marcos», dijo Daniel, pronunciando su nombre con esa suavidad que parecía tocarlo por dentro. «¿Estás inquieto?» Marcos soltó una risa mínima, nerviosa, que murió antes de nacer. «Tú estás muy cerca», respondió, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. Daniel inclinó apenas la cabeza, como si estuviera evaluando esa confesión desde dentro. Solo entonces pareció darse cuenta de lo cerca que estaba, de cómo su rodilla rozaba la de Marcos, del ángulo exacto en el que lo sostenía con sus manos. Pero no se apartó. El silencio que siguió se cargó aún más, como si cada respiración fuera otra pequeña chispa en el aire. Daniel levantó la mano que tenía en la cadera de Marcos, pero no para alejarse, sino para colocarla sobre su cintura, tan suavemente que Marcos sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Ese contacto fue firme, decidido, pero no forzado. Era la mano de alguien que llevaba semanas conteniéndose. «No sé si debería estar tan cerca», murmuró Daniel, aunque su pulgar acariciaba la tela de la camiseta de Marcos con un movimiento lento, casi involuntario. Marcos no se movió. Su pecho subía y bajaba con un ritmo denso, cálido, que llenaba el espacio entre ambos. «No tienes por qué alejarte», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de la frase. Daniel inhaló profundamente. Su respiración rozó la piel de Marcos y ese gesto mínimo provocó que la piel del joven se erizara desde el cuello hasta los hombros.
El ambiente se volvió aún más cálido, como si la temperatura de la autocaravana aumentara con cada segundo que pasaban tan cerca. El entrenador mantuvo su mano en la cintura de Marcos y se incorporó un poco más, quedando prácticamente frente a él, a una distancia en la que sus rodillas se tocaban, en la que cada movimiento era compartido, en la que el aire parecía ser el mismo para los dos. Marcos, susurró, como si pronunciara algo que llevaba tiempo guardándose. Marcos levantó una mano temblorosa, dudando por un segundo, y luego la apoyó en el antebrazo de Daniel. El contacto fue suave pero intenso, un toque que transmitía mucho más que lo que la piel mostraba. Daniel cerró los ojos un instante cuando sintió ese gesto, una reacción breve pero tan sincera que hizo que el pulso de Marcos se acelerara. Cuando los abrió, la mirada del entrenador había cambiado. Ya no había contención, había claridad y un deseo profundo, silencioso, que Marcos sintió como un calor que le atravesaba el pecho. Daniel acercó su rostro apenas unos centímetros más. Sus respiraciones se encontraron. Sus labios quedaron peligrosamente cerca, tan cerca que Marcos sintió el calor de ellos, sin necesidad de tocarlos. «Dime si debo parar», susurró Daniel, con una voz cargada de emoción, de tensión, de algo que pedía permiso sin querer retroceder. El corazón de Marcos golpeó con fuerza. Su piel ardía, su cuerpo temblaba, sus ojos estaban fijos en los de Daniel. Y su respuesta salió sola, sin filtros. «No pares». La distancia entre ambos se volvió mínima, casi inexistente, y el mundo, dentro de aquella autocaravana, empezó a inclinarse hacia un punto del que ya no habría vuelta atrás. El silencio dentro de la autocaravana se transformó en algo vivo, casi respirable. No era un vacío, sino un espacio lleno de una tensión suave, envolvente, que parecía crecer desde el suelo hasta el techo, atrapándolos en un instante que ninguno quería romper. Daniel permanecía inclinado hacia Marcos, tan cerca que el calor de sus cuerpos se mezclaba en un punto, donde las respiraciones se encontraban y se reconocían, como si ese aire compartido fuera el verdadero centro de gravedad que los mantenía allí. Marcos sentía cada latido subiendo por su pecho, sintiendo un temblor leve que nacía en su abdomen y se extendía hacia los brazos. No era miedo, ni inquietud, sino una especie de vibración cálida que surgía cada vez que los ojos de Daniel se fijaban en él con esa intensidad tan profunda, casi protectora, pero también cargada de una emoción que llevaba demasiado tiempo contenida. El entrenador mantenía una mano firme en su cintura, un toque que transmitía fuerza y delicadeza a la vez, como si estuviera sosteniéndolo sin apoderarse de él. La otra mano de Daniel subió lentamente, rozando primero el costado de Marcos, luego su pecho, en un movimiento tan suave que parecía más un pensamiento que un gesto. Ese recorrido encendió la piel de Marcos de un modo que lo obligó a inhalar con más profundidad, como si el calor se colara bajo su camiseta y se quedara atrapado entre su piel y su respiración. «Mírame», susurró Daniel. Marcos levantó la vista. Lo hizo despacio, casi con reverencia, como si ese simple gesto tuviera un peso emocional enorme. Al encontrarse con la mirada del entrenador, sintió un vuelco en el estómago. Había algo en esos ojos que parecía querer decir todo sin pronunciar nada, algo que combinaba deseo, protección y una ternura inesperada que lo desarmó por completo. Daniel acercó su frente a la de Marcos, apoyándola con suavidad, como si ese contacto fuera una confesión silenciosa. El roce fue cálido, íntimo, un punto leve donde dos mundos se encontraban sin necesidad de más explicación. Marcos sintió el calor de la piel de Daniel filtrarse por la suya, y sus respiraciones se sincronizaron casi de manera natural, como si sus cuerpos ya supieran coordinarse antes de que sus mentes alcanzaran a comprenderlo. La mano de Daniel ascendió por el costado de Marcos hasta su cuello, posándose allí en un gesto lento, profundamente consciente. El pulgar del entrenador rozó la piel suave debajo de la oreja de Marcos, un toque leve que provocó un estremecimiento inmediato. El calor se extendió por su espalda, bajando en una onda suave que lo dejó sin capacidad de fingir calma. «No tienes idea de lo que provocas cuando haces eso», murmuró Daniel, acercando sus labios aún más, casi rozando la comisura de los de Marcos. «¿Cuándo hago qué?», preguntó Marcos en un susurro quebrado. Daniel rozó con el pulgar la línea de su mandíbula, lenta, casi meditativamente. «Cuando respiras así, cuando tiemblas, cuando me miras como si estuviera a punto de...». Se detuvo, pero el aire terminó la frase por él.
Marcos sintió una corriente eléctrica bajar por su columna. Su cuerpo se inclinó sin darse cuenta, buscando ese calor, esa cercanía, esa presencia que parecía atraída hacia él, tanto como él hacia ella. Daniel notó el movimiento y respondió acercándose un poco más, reduciendo la distancia a un suspiro, una frontera fina que ardía entre sus labios. «No lo estás imaginando», susurró Marcos, dejando que su voz se llenara de sinceridad. La reacción de Daniel fue inmediata. Su respiración se quebró apenas, un detalle mínimo pero revelador, y su mano en la cintura de Marcos se cerró un poco más, firme pero suave, como si quisiera anclarlo sin aprisionarlo. Su pecho subió de forma más marcada, y la tensión que llevaba semanas acumulándose se volvió un pulso vivo entre ambos. «Marcos», dijo Daniel, pero su voz ya no tenía la contención de antes. Sonaba baja, cercana, cargada. Su nariz rozó la de Marcos en un movimiento que fue más íntimo que un beso. Un gesto pequeño, pero tan lleno de intención que despertó un calor nuevo bajo la piel del joven. La cercanía era tan intensa que cualquier inclinación mínima los uniría por completo. Daniel respiró hondo, y Marcos sintió ese aire rozarle los labios, un calor que le recorrió el pecho como un latido profundo. La mano del entrenador subió lentamente hasta la nuca de Marcos, acariciándola con una delicadeza que lo dejó sin palabras. El contacto era tan suave, tan consciente, que parecía querer memorizar la forma de su piel. Marcos cerró los ojos un instante, atrapado por la oleada cálida que ese gesto despertó en él. Cuando los abrió, Daniel estaba mirándolo con una intensidad tan humana y tan cercana que sentía que su propio corazón buscaba salir hacia esa mirada. El entrenador se inclinó apenas, acercando los labios a los de Marcos, pero sin tocarlos. Esa distancia tan mínima se volvió un punto de fuego, un lugar donde sus respiraciones chocaban, se mezclaban, se empujaban sin necesidad de palabras. Marcos sintió que sus piernas temblaban, que su pecho ardía, que su piel se encendía en cada punto donde Daniel lo sostenía. «Si cruzo este límite», susurró Daniel con una voz que temblaba apenas, «ya no habrá forma de dar marcha atrás». La piel de Marcos vibró con esas palabras. Su mano buscó el brazo de Daniel, aferrándose con suavidad, transmitiéndole una claridad que él mismo no había dicho aún en voz alta. «No quiero que haya marcha atrás», susurró. Daniel cerró los ojos un segundo, como si ese mensaje lo atravesara con una fuerza que lo desarmaba. Cuando los abrió, había algo nuevo allí, un brillo cálido, un deseo profundo, una certeza que llevaba demasiado tiempo buscando un lugar donde mostrarse. El entrenador acercó su rostro hasta que sus labios rozaron la mejilla de Marcos, un toque leve que provocó un estremecimiento inmediato. El calor se expandió por la piel del joven, bajando por su cuello, encendiendo su pecho. Daniel dejó un segundo roce, esta vez más cerca de la comisura de sus labios, y Marcos sintió cómo la tensión se volvía imposible de ignorar. El ambiente en la autocaravana cambió, como si el aire se arremolinara alrededor de ellos. Sus cuerpos estaban tan cerca que el calor de uno envolvía al otro, mezclando sus respiraciones en un mismo ritmo. Marcos acercó su mano al rostro de Daniel, rozando su mejilla con una caricia temblorosa. El entrenador abrió los ojos lentamente, y ese contacto leve fue suficiente para que un suspiro cálido escapara de su pecho. Daniel inclinó la cabeza hacia él. Sus labios quedaron a una distancia tan pequeña que ya no se podía hablar despacio. «Marcos», susurró él, casi como un aviso, casi como un ruego. Marcos no retrocedió. Daniel tampoco. La tensión se estiró como un hilo fino a punto de romperse. El aire ardía. Sus respiraciones se mezclaban. Sus labios estaban a un suspiro. Y el límite que habían bordeado durante semanas estaba a punto de desaparecer para siempre. La autocaravana parecía contener el aire con ellos, como si cada pared, cada rincón y cada sombra estuviera pendiente del instante exacto en que la distancia entre sus labios dejara de existir. El silencio no era silencio, sino un murmullo suave de respiraciones entrelazadas, un pulso compartido que parecía latir en el espacio estrecho entre los dos. Marcos sentía el calor del cuerpo de Daniel envolviéndolo, una presencia firme y tranquila que al mismo tiempo lo hacía temblar por dentro como si el mundo se hubiera reducido al centímetro exacto donde sus pieles casi se tocaban. Daniel mantenía la mano en la nuca de Marcos, sosteniéndolo con una suavidad que lo atravesaba, mientras el pulgar le acariciaba la piel justo debajo del cabello. Ese gesto, tan lento y tan consciente,
provocó una oleada cálida que descendió por la espalda de Marcos en un recorrido profundo que lo obligó a soltar una exhalación temblorosa. Daniel escuchó ese sonido. Sus labios se separaron apenas, como si la respiración de Marcos lo hubiera alcanzado por dentro. «No sabes lo difícil que ha sido contener esto», susurró Daniel, con una voz tan baja que parecía rozarle la piel al pronunciar cada palabra. Marcos sintió un nudo ardiente en el pecho. Sus ojos se mantuvieron en los de Daniel, atrapados en esa intensidad que lo envolvía como una corriente tibia. El entrenador acercó un poco más su frente a la de él, y el calor que emanaba de su piel se mezcló con el propio, creando un punto invisible donde ambos parecían sostenerse. «Yo tampoco lo he llevado bien», admitió Marcos, apenas audible, sintiendo cómo su respiración chocaba con la de Daniel en un ritmo que se hacía más profundo, más íntimo. Daniel deslizó la mano de su nuca hacia la línea de la mandíbula, trazándola despacio con los dedos. Ese recorrido encendió la piel de Marcos con un cosquilleo que le subió hasta detrás de las orejas. Podía sentir el pulso fuerte del entrenador bajo su pulgar cuando Marcos apoyó su mano sobre la muñeca de Daniel, sosteniéndola como si necesitara anclarla allí. La otra mano de Daniel seguía en su cintura, firme, cálida, conectada a él de una forma que hacía imposible pensar en retroceder. Sus cuerpos estaban tan cerca que cualquier leve movimiento los haría encontrarse. El calor del torso de Daniel se filtraba a través de la camiseta de Marcos, que ya no sabía si temblaba por la emoción o por el contacto. «Marcos», susurró Daniel, inclinándose un poco más, con los labios ya alineados con los suyos. «Si te beso, seré incapaz de olvidarlo». El susurro se coló dentro de Marcos como una corriente eléctrica lenta, profunda, que lo llenó de un calor que parecía extenderse desde el pecho hasta los dedos de las manos. Su respiración se volvió más densa, más cálida, y la cercanía de Daniel le hizo sentir que no tenía piel suficiente para contener lo que estaba ocurriendo. «Entonces bésame», respondió él, con una sinceridad que lo estremeció incluso a sí mismo. Daniel inhaló profundamente, como si esas palabras abrieran algo dentro de él. Sus ojos se cerraron un instante, y cuando los volvió a abrir, ya no había indecisión. Había algo firme, decidido, y sin embargo tan tierno, que Marcos sintió que ese brillo le sujetaba el corazón. Pero Daniel no lo besó aún. En lugar de eso, llevó su mano desde la cintura hasta la espalda baja de Marcos, dibujando un arco lento que provocó un estremecimiento inmediato. Marcos arqueó ligeramente el cuerpo, sorprendido por la intensidad de la sensación, y Daniel acercó más su torso, dejando que el contacto los envolviera por completo. Sus respiraciones se encontraron en una mezcla cálida y rítmica que lo sostuvo unos segundos, como si sus cuerpos necesitaran memorizarse antes de avanzar. «Quiero hacerlo bien», murmuró Daniel, tan cerca que la voz le vibró en los labios. La piel de Marcos se erizó. Sus dedos se cerraron suavemente sobre la camiseta de Daniel a la altura del pecho, sintiendo con claridad cómo el latido del entrenador golpeaba fuerte bajo su mano. «No hay ninguna forma de hacerlo mal», dijo Marcos, casi en un suspiro que rozó la boca de Daniel. Daniel bajó la mirada hacia los labios de Marcos. Lo hizo de un modo tan lento y tan cargado de intención que Marcos sintió un calor profundo encenderse bajo sus costillas. El entrenador exhaló por la nariz, un sonido suave que Marcos sintió como una caricia cálida, justo sobre la piel del labio superior. Daniel levantó una mano y le apartó lentamente un mechón de cabello que había caído sobre su frente. El roce de sus dedos fue tan suave, tan íntimo, que hizo que la respiración de Marcos se quebrara un instante. «No sabes cuánto he deseado este momento», confesó Daniel, con una voz grave que parecía salir desde el centro de su pecho. Marcos sintió el aire temblarle en los pulmones. Era como si cada palabra de Daniel cayera sobre su piel con un calor que lo atravesaba por completo. «Dímelo con un beso», susurró. La reacción de Daniel fue inmediata, aunque todavía lenta, cargada de una emoción que parecía crecer con cada centímetro que recorría. Su mano volvió a la nuca de Marcos, sosteniéndolo con ternura y firmeza a la vez. La otra mano subió hasta su cintura y con un gesto suave lo acercó aún más. El espacio entre sus cuerpos desapareció casi por completo. Marcos sintió el calor de Daniel presionando contra él, un calor envolvente que le subió por el cuello y lo dejó sin respiración por un instante. Sus rostros quedaron tan cerca que la respiración de uno se mezclaba con la del otro como una sola. La autocaravana parecía contenerlos, como si nada fuera capaz de interrumpir ese momento. «Marcos», dijo Daniel muy despacio,
Sí, respondió él sin temblar esta vez. Los labios de Daniel rozaron los de Marcos. No fue un beso, fue un contacto mínimo, un toque apenas perceptible, pero tan lleno de intención, que quemó como una llama suave. Marcos sintió cómo su espalda se arqueaba ligeramente con ese roce, cómo su pecho se apretaba y se abría al mismo tiempo, cómo sus dedos se aferraban un poco más al brazo de Daniel. Daniel soltó un suspiro tembloroso, un sonido pequeño que reveló todo lo que estaba conteniendo, y volvió a rozar sus labios, esta vez un poco más firme, un poco más cálido, un poco más inevitable. Marcos cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se reducía al punto exacto donde la boca de Daniel tocaba la suya. El límite estaba ahí, tan fino que ya casi no existía. Y con un movimiento mínimo, un impulso suave nacido del corazón y no del cuerpo, estaban a punto de cruzarlo.